Hola, bienvenidos a esta nueva serie de videotutoriales donde implementaremos una tecnología de AS.NET para realizar páginas web. Para empezar nuevamente abriremos nuestro Visual Studio 2008 y ahora en lugar de seleccionar proyecto diremos que vamos a crear un sitio web. Ya que tengamos nuestro sitio web, vamos a utilizar la tecnología de sitio web AS.NET y el lenguaje de Visual Basic. Vamos a empezar a trabajar nuevamente como nuestros videotutoriales anteriores. Vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto, que vamos a ponerle logueo, o vamos a ponerle proyecto. Vamos a generalizarlo, proyecto. Ya que tenemos este nombre, vamos a ver que nos va a abrir nuestro entorno de trabajo, que de igual forma comprende la barra de herramientas, nuestro explorador de soluciones, nuestras propiedades y nuestra área de trabajo. Aquí veremos que tenemos dos segmentos, la parte código, la parte diseño y la parte dividir. Entre dividir sería veo parte del diseño, veo parte del código. Entonces vamos a utilizar la parte de diseño para que esto se realice de una forma muy simple y no se nos dificulte. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: nosotros vamos a implementar o vamos a desarrollar una página en la cual el usuario se tenga que identificar para poder accesar a nuestro sitio, y eso va a ser también utilizando nuestro motor de base de datos de MySQL, y vamos a implementar una seguridad de MD5. MD5 es el método de encriptación. Entonces no voy a ahondar mucho en el método de encriptación, nada más vamos a hacer referencia a cómo vamos a utilizar un método de encriptación de MD5. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro entorno. Veamos que nuestras páginas de web son prácticamente lo mismo que cualquier editor. Si yo le pongo programando una página web y le digo que la ejecute, no necesariamente yo necesito tener instalado un servidor de páginas web. Aquí nos va a pedir que si decimos que el archivo webconfig desea las depuraciones, le decimos que sí. Y como les decía, .NET genera un servidor de desarrollo de forma automática. No necesitamos decirle vamos a implementar un servicio de Internet Information Server, vamos a habilitar los puertos, vamos a utilizar o implementar los directorios, etcétera. Únicamente vamos a decirle que .NET maneje toda esa interfaz y que nos empiece a abrir las páginas sin ningún problema. Nos damos cuenta, ya cargó, nos dice programando una página web. Si vemos el código, vamos a ver el código fuente de esta página, veremos de qué se trata. Una página HTML común y corriente, no hay ningún problema, pero aplicado un poquito de tecnología de .NET, ¿vale? Entonces vamos a ver. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es nuestra interfaz de cómo vamos a accesar. Entonces vamos a borrar esta parte. Vamos a decirle que nos muestre las barras de herramientas. Ok, vamos a ver cuadro de herramientas. Ok, vamos a cuadro de herramientas. Vamos a decirle que restaure esto. Nos debe de aparecer todas nuestras herramientas que podremos utilizar en el diseño de estas páginas. Vamos a ver por qué tiene un error. Ok, el error está aquí en que hay que detener la depuración. Aquí está. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestro cuadro de herramientas. Ok, veamos. Vamos a insertar una tabla. Vamos a insertar una tabla de 6 filas por 4 columnas. Ya que la tenemos, vamos a unir la primera fila. Decimos que las una, que las combine, y vamos a ponerle control de acceso.
y aquí le ponemos usuario o matrícula. Vamos a manejarlo con una matrícula. Vamos a decirle que ponga el password o contraseña. Contraseña. Y aquí vamos a unir estas filas y le vamos a decir quién lo diseñó. Diseñado por... Y bueno, ya pondremos nuestros datos. Si queremos darle un poquito de estilo, le podemos decir en el style que deseo que el bloque esté alineado a la derecha, y yo deseo que esta parte de acá arriba esté alineado al centro, pero también deseo que el fondo sea de algún color en específico. No sé, se me ocurre decirle que sea este tono, o podemos decirle que lo personalice para que no se vea tan agresivo el tono. No sé, ahí a criterio de cada quien le va a poner su tono. Ahí está, ya estamos con el diseño. Le voy a decir que estas dos tablas, mejor dicho, cada una de estas TDs de forma independiente las vamos a trabajar. Debemos de tener cuidado cuando seleccionamos, porque se dan cuenta que no ha cambiado la propiedad que voy a modificar, ya lo hizo. Entonces, si no espero que haga el cambio, todo lo que yo haga va a ser de una forma inútil, porque no se va a aplicar correctamente. Vamos a decirle que lo alinee a la derecha, que también la contraseña la alinee a la derecha. Aquí el ID, ok, ya hizo el refresh. Entonces, como les decía, si no espero que haga el refresh, puedo tener problemas al tratar de darle un diseño correcto. Vamos a decirle que lo haga más para acá. La tabla completa la selecciono, y porque debe tener aplicado un estilo. La tabla completa, se dan cuenta, tiene el style 1. Se lo voy a quitar, le voy a decir que no tengo ningún style. Entonces me va a aparecer de esta forma. Entonces ya empiezo yo a modificar cada uno de los elementos sin ningún problema. Entonces aquí puedo tener problemas porque también está diciendo que también tiene un estilo 3. Entonces por ahí hay que tener cuidado con esos estilos, porque cada uno de estos elementos trae un estilo. Entonces, si tienen un estilo definido, yo puedo tener problemas con ellos al momento de poderlos manipular. Vamos a trabajarlo de una forma más rápida. Ok, vamos a ver. Trae un estilo 4. Estilo 6. Todo lo que me interesa es eliminar los estilos. Dice que tiene un estilo, pero no lo ubico. Entonces vamos a trabajar con esto. Ok, la forma más fácil de eliminar los estilos sería yéndonos a esta parte. Le decimos que completamente elimine todos los estilos, que no me interesa utilizar ahorita estos estilos, y vámonos a eliminar estilos directamente.
los estilos para poder manipular la tabla de una forma más simple. Si no, vamos a tener un poquito de problemas para darle el diseño a nuestra tabla. Se dan cuenta, en automático le pone estilos a todo. Entonces habría que eliminar todo los estilos. Vamos a eliminar todos los estilos. Parece que ya están todos eliminados. Y es muy diferente manejar el style dentro de la etiqueta a decirle que implemente un estilo, porque bueno, no nos va a dejar utilizar correctamente todo lo que nosotros deseamos que utilicemos. Ok, ya está. Entonces vamos a la parte del diseño. Ahí está una tabla. Yo le doy el ancho que yo deseo. Vamos a hacer que esto sea un poquito más. Esto es únicamente para darle estética al diseño. Cada quien lo puede manejar como guste. Pero bueno, vamos a darle un poquito de diseño a esto. Vamos a implementar esto. Textbox, necesitamos dos textbox. ¿Por qué? Porque son los botones, bueno, son las cajas por donde va a entrar el dato. Entonces por eso es que hay que implementar dos textbox. Entonces vamos a ponerle al primero que se llame, ok, voy a darle textbox. Vamos a decirle que sea un ID matrícula, y el siguiente va a ser pues la contraseña txt password. Me faltan unos botones para que yo pueda darle aceptar o simplemente me faltan los botones de aceptar y limpiar. Entonces vamos a ver vamos a hacer la implementación. Ahorita abajo. Sí. Ok, vamos a hacer la reimplementación de esto. Vamos a decirle que tenemos aquí estas columnas, que las igual que las combine. Ya que las combino, vamos a ponerle un botón, vamos a ponerle un segundo botón. El primer botón nos va a identificar, validar, y el segundo va a ser únicamente limpiar. Te voy a limpiar lo que yo coloque en estas cajas. Ok, vamos a ver esta parte. Vamos a hacerlas para acá. Vamos a acomodar todo esto. Ok, vamos a unir estas tres partes, porque bueno, aquí voy a meter algo que se me ocurra ahorita, alguna imagen o algo así parecido al botón. Bueno, me faltó ponerle qué es acción va a ser, validar, y aquí vamos a ponerle limpiar. Vamos a darles un espacio y después le vamos a decir por medio de un estilo que esta fila vamos a aplicarle un estilo y vamos a decir que los alinee al centro, y vamos a ver qué alineación la tuvo. Ahí está. Ahora seleccionamos toda la tabla y a toda la tabla le vamos a dar un estilo
¿Qué estilo? Vamos a decirle que tengo un borde group, link sólido. Ok, creo que se ve mejor este. Y vamos a ver cómo se ve dentro de nuestro navegador. Ya cada quien le puede dar un diseño diferente, un estilo, una aplicación de forma diferente. Vale, ahí está. Diseñado por. Hemos quedado que diseñado por. Nos faltó unirlo con una tabla más. Vamos a ver si podemos. Creo que no nos va a dejar unirla. Pero sí podemos decirle que vamos a eliminar esto que está apareciendo aquí. Técnicamente aquí tiene un estilo 4 que se lo puso, lo ignoro, pero bueno, ya está el estilo 4. Por ahí va. Ok, ya que está esto, vamos a trabajar con nuestra base de datos. Vamos a utilizar MySQL, un respectivo password, y vamos a ver qué bases de datos tenemos. Entonces vamos a utilizar una que se llame proyecto. Lo ponemos en uso y vamos a crear de forma rápida una tabla que se llame datos o usuarios, que tenga una matrícula de tipo entera, no nula, y es una primary key. Ok, después vamos a ponerle que tiene un password, que es un varchar. Como habíamos comentado que vamos a implementar un MD5, haciendo nada más un recordatorio del MD5. El MD5 tiene 32 bytes, entonces yo tendría que decirle que la longitud de este password es de 32 caracteres. Recordemos que cada byte es un carácter, entonces si yo le digo que son de 32 caracteres, estoy diciéndole que son 32 bytes los que voy a usar para poder generar o almacenar un password. Voy a decir que tampoco puede ser nula. Y bueno, el nombre de un varchar de 60. Y vamos a ejecutarlo. Ya está. Show tables. Show tables. Ya está usuario. Si yo hago un insert into datos 1, password, personal, realmente en esta parte yo no estaría metiéndole ningún tipo de seguridad. ¿Por qué? Ok, vamos a ver por qué nos manda un error. Ok, aquí vamos a ponerle values, insert into datos, values 1, password personal, tabla, insert into datos. Ok, perdón, no tenemos datos, tenemos usuarios. Si yo le doy un select asterisco from usuarios, nos daremos cuenta que no hay ningún tipo de seguridad implementada. ¿Por qué?
porque cualquier persona que pueda accesar a la base de datos, si le dé un select from usuarios, va a poder ver la matrícula, que no es muy problemático, el nombre tampoco sea muy problemático, pero la parte que sí nos interesaría sería la de password. Password lo puedo visualizar, entonces yo podría darle la matrícula con la que quiero ingresar y le doy el password. Entonces en ese momento voy a tener problemas porque el password se ve. Entonces, como habíamos comentado, vamos a aplicar un poquito de MD5. Entonces le digo insert into usuarios values, le digo que es la matrícula 2, pero aquí le digo que voy a aplicar un MD5, que es una función que ya contiene MySQL para poder encriptar los datos. Le digo que encripte la palabra pass. Se dan cuenta que la palabra pass es de 4 caracteres, pero como se le aplica un método de encriptación, me va a dar los 32 caracteres que necesito en esta encriptación. Vamos a ponerle Víctor. Ok. Y si le mandamos un select from datos, bueno, usuarios, perdón, ya nos damos cuenta que ahora password ya no es de una longitud de 4 caracteres como yo lo había puesto. Se hace el llamado a la función MD5. MD5 se va a encargar de hacer toda la transformación de esos 4 caracteres o esos 4 bytes a una longitud de 32. Si nos damos cuenta, ahora ya tengo una matrícula, tengo un password y un nombre. El matrícula 1, password, la palabra password como tal no está encriptada, y tengo el nombre personal. Entonces ahí ya tengo un problema porque en ese entonces no estaba encriptado. En la matrícula 2 yo lo que estoy haciendo es ya encriptar con MD5 y ya tengo una cadena de 32 caracteres encriptado. Ya no puedo ver qué palabra o sí, en este caso si es una palabra que yo ingresé, ya no puedo saber cuál fue. ¿Por qué? Porque ya está encriptada. Podemos emplear algunos mecanismos de desencriptación, buscar en la red, etcétera, para desencriptar todo este dato, pero bueno, ese no es el punto el día de hoy. Es únicamente cómo puedo cifrar esta palabra para que ya le demos seguridad a nuestros accesos. Y tenemos por último el nombre, ¿no? Entonces ya que tenemos todo este dato correcto, seguimos con nuestra página. En nuestra página lo vamos a implementar. Como vimos en cursos anteriores, vamos a aplicar un poquito del modelo a 3 capas. Vamos a implementar aquí, vamos a decirle que a empezar, detenga el proyecto, que agregue un nuevo elemento. En este caso va a ser una clase. Vamos a trabajar sobre un modelo para poder transportar los datos que yo tenga de un lado a otro. Entonces voy a implementar una clase que se llame clase datos. Si ustedes revisan mis videos anteriores, yo utilizo mucho esta clase. Me dice que no lo puedo generar directamente en la raíz del proyecto, que por seguridad que lo ponga en app code. Le digo que sí lo coloque ahí. Y ok, veamos, yo tenía 3 elementos: matrícula, password y nombre. Esos matrícula elementos los voy a utilizar como referencias private pass string private nombre as string. Ok, vamos a generarles sus respectivos getters y setters para poder manipular la información. Entonces le digo public properties matrícula as string. Me falta decirle qué tipo de elemento va a ser. Ok, era al revés, es property function, property function matrícula string. Ok, a ver, veamos, es public property public function property
matrícula as integer property. Ok, vamos a ver, tenemos un pequeño problemita, creo que va directo, ahí está, perdón, es que confundí el término de la función con la propiedad. Entonces aquí ya generamos un getter, ya generamos un setter. Entonces vamos a regresar el dato return, que nos está pidiendo que regresemos algo. Le vamos a decir que vamos a regresar matrícula, y aquí vamos a asignar matrícula con value. Vamos a hacer el siguiente, public property password as string. Decimos que regrese el password y le decimos que asigne el password a un valor. Y por último nos falta decirle public property nombre as, igual una cadena, que regrese el nombre, y aquí abajo que asigne el nombre. Vale. Ok, ahí ya están los elementos necesarios para poder trasladar de un lado a otro nuestros datos. Ok, ahora ya tengo esta parte. Vamos a implementar ahora. Antes de hacer la conexión, bueno, vamos a hacer la conexión y después vemos por qué no se va a poder conectar. Vamos a agregar un elemento, perdón, no existente. Vamos a crear un nuevo elemento también de tipo clase, que se va a llamar conexión. Como les dije anteriormente, si revisan los proyectos o mis videos tutoriales anteriores, van a ver que utilizo comúnmente estas clases como por default. Antes de empezar a generar la conexión con la base de datos, recordemos que la base de datos es de MySQL. Entonces yo necesito decirle que necesito unas referencias. Esas referencias van a ser hacia una librería de MySQL. Recordemos que por ahí tuvimos que haber instalado el conector para .NET. Entonces vamos a buscar ese conector, archivo de programas, MySQL. MySQL, aquí está el conector 635, ensambles, versión 2, y tenemos MySQL Data. Ya agregamos la referencia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la referencia estuvo ya agregada correctamente? Cuando digamos imports, aquí debe aparecer MySQL. Anteriormente no aparecía. Entonces digo data.client, MySQL client. Ok, ahí ya tengo la referencia para poder utilizar todos los elementos de MySQL. Entonces vamos a empezar creando el módulo de conexión. El módulo de conexión me va a permitir accesar o generar el acceso hacia mi base de datos. Ok, vamos a importar todavía un elemento más, el system.data, porque vamos a utilizar un elemento llamado data table. Entonces hay que implementar o exportar el data. Vamos a hacer algunas variables. Private conexión as MySQL connection, connection. Tenemos otra que va a ser cadena as string, otra que va a ser adaptador, que es donde voy a almacenar todas las consultas y los resultados. MySQL Data Adapter. Y por último, ¿cómo voy a transportar los datos? Data Table, New Data Table. Ok, ahí está ya. Ahora sí, private, vamos a crear una función que sea conexión.
y le decimos cadena va a ser igual a quién, a un data source, que es el origen, que va a ser un local host. Vamos a decirle que tenemos un database, que va a ser quién, cuál va a ser nuestra base de datos. Recordemos que la base de datos se llama proyecto. Después tenemos un user ID, que en este caso va a ser root. Y por último tenemos un password, que si nuestro root tiene el password, bueno, se lo ponemos, si no, lo omitiremos sin ningún problema. Ahí está. Ya tenemos nuestra cadena de conexión. Entonces yo le digo que conexión va a ser igual a un new MySQL connection. Pero ¿de quién? De cadena. Como cadena tiene todos los elementos para la conexión, de forma automática, en lugar de escribirlos ahí, ya le digo que los implemente. Y hasta ahí acabamos toda nuestra cadena de conexión. Entonces ahora vamos a decirle que valide el usuario. Digo public función validar usuario, y este validar usuario va a tener un elemento de entrada, va a ser datos as de tipo que si datos, para transportar todos los datos completos, y me va a regresar un estado booleano para saber si la conexión se realizó o no se realizó. Entonces declaro una variable que va a ser estado as boolean igual a true, y implemento en este momento un try para cachar los errores y las excepciones sin ningún problema. Entonces le digo que invoque la conexión. Antes de implementar esto, vamos a implementar una nueva función que se llama cerrar. Esta función cerrar, digo, si tengo una función que me hace la conexión y la apertura con la base de datos, tengo que hacer algo que haga la inversa, que cierre la base de datos. Entonces ahora sí le digo conexión, implementa o manda a llamar el estado de la conexión, y después le digo que adaptador punto select command va a ser igual a quién, a un nuevo MySQL command. Y este MySQL command, que lo que va a tener, es toda una cadena de consulta, y va a ser select asterisco from usuarios cuando quién, el ID, o mejor dicho la matrícula que tenemos aquí, matrícula sea igual a quién, a matrícula. Vale, hasta ahí vamos bien. Pero también le voy a decir que el password sea igual. Ojo, aquí tenemos el campo password. Entonces el password sea igual a quién, a password. Ok, ahí ya está mi cadena de consulta, ya está generalizada para que valide que lo que estoy ingresando sea correcto. Y le voy a decir que de quién, de conexión. Si no le digo de dónde va a consultar todo esto, pues no tendría caso. Ahora, yo estoy utilizando dos parámetros, el arroba matrícula y el arroba password, para lo cual entonces yo tengo que decirle también al sistema que pues le agregue los datos que necesito. Adaptador.selectCommand.parámetros. Vale, le estoy diciendo que voy a agregar los parámetros, entonces le digo que los agregue. Entonces le digo que el primer parámetro que va a agregar es matrícula de un es un MySQL DB-type. ¿Por qué? Porque tengo que definirle qué tipo de dato voy a ingresar. Es un entero 32. Vale, y le voy a decir MySQL
entero de 32 y va a tener un valor que va a ser igual a datos.matrícula y selecciono adaptador.selectCommand.parámetros.add y ahora agrego el password. Digo que es un MySQL DB-type, pero ahora digo aquí que es un varchar y recordemos que este varchar anteriormente era de 32 caracteres y si por ahí se nos olvidó le damos un describe a usuarios y nos damos cuenta que era de 32, entonces únicamente le digo que sea de 32 y que el value va a estar referenciado aquí en punto pass. Ya agregué los parámetros, ya lanzó la consulta. Entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Recibir lo que arroje la consulta. Adaptador.field. Le voy a decir que todo lo que recibió comande a tabla. Entonces aquí ya se realizó la consulta, ya tengo los datos aquí en el field y únicamente le digo que ahora rellene la variable tabla con todo lo que arrojó la consulta. Ahora con esa parte terminamos el obtener la información que requerimos. Pero qué pasa si hay un error, entonces le digo que el estado va a cambiar a falso. Ya que el estado cambió a falso, yo tendré que regresar el estado. Pero si esto tuvo un error o no tuvo un error, también le tengo que decir que finalice con cerrar la base de datos. No puedo dejar la base de datos abierta, entonces le digo que la cierre. Si tuvo éxito la consulta y la conexión también tuvo éxito, que la cierre. Pero si hubo un error en la apertura o la consulta, de todos modos que cierre lo que abrió. Pues yo no puedo dejar abierta la base de datos. Ok, bueno, ya tengo todo, ya tengo el resultado en una variable llamada tabla, pero bueno, ahora esa tabla ¿cómo la voy a utilizar? Necesito regresársela al usuario para que él sepa cómo manipular esta información. Entonces le voy a decir que public property, perdón, antes del property le voy a decir read only, solo lectura property tabla as data table. Les digo que es únicamente de lectura, entonces como es únicamente de lectura le digo que regrese la variable tabla y ahí tengo ya toda la conexión, ya está validada. Entonces únicamente me tendría que ir a mi ventana principal, darle doble clic y le digo dim datos as cdatos. Me faltó ponerle new para crear el objeto. Dim conexión as new c connection. Ya tengo. Entonces le digo datos va a ser igual datos.matrícula va a ser igual a txt matrícula.text. Datos.password va a ser igual a txt password.text. Ok, ya están los datos ahí. Entonces tendré que decirle if conexión punto validar usuarios y lleva un parámetro de tipo cdatos y la única variable de tipo cdatos que tengo se llama datos. Pues la regreso y recordemos que esta validar usuarios es una función que va a regresar un tipo booleano, entonces no tengo que decirle más allá de, únicamente que verifique el estado que obtuvo, si estuvo correcta la conexión o tuvo un error. Yo le digo else, en dado caso que sea falso lo que yo estoy mandando, en dado caso que sea falso le digo msgbox error en la consulta. Vamos a decir error en la, porque realmente lo que estoy teniendo error es en la conexión, en la consulta. Pero en dado caso que sí esté todo correcto, vamos a utilizar aquí una nueva variable de tipo tabla, as
new data.datatable. Ahí está. Si se dan cuenta, yo le puse data.datatable, pero como no importé el elemento aquí en la parte superior, pues bueno, lo pongo directo, no hay ningún problema. Entonces le digo que tabla va a ser igual a conexión.tabla, y ahí ya tengo los valores o la consulta que realicé, si todo está correcto. Ahora eso no quiere decir que ya está validado el usuario y que realmente sea el usuario que se encontró. Entonces yo tengo que decirle todavía if tabla.rows punto count, cuántos obtuviste, que esto sea mayor a 0, porque si es un 0 o es menos de un 0, resulta que no hay nada. Entonces si esto fue mayor a 0, correcto, vamos a decirle msgbox, bueno, un else, en dado caso que no, usuario o contraseña inválidos, porque no encontró nada. En otro caso, msgbox, correcto, continuamos. Ok, hasta ahí vamos bien. Sería cuestión de probar si realmente esto está funcionando. ¿Y cómo le decimos? Play. Recordemos, yo tengo un usuario, matrícula, una password sin encriptación ni seguridad, y el segundo sí tiene seguridad. Veamos, si yo le pongo aquí matrícula 1 y le pongo password, que es lo que tenía, y lo valido, ¿qué va a aparecer? Me aparece un mensaje emergente. Correcto, continuamos. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 2 y como contraseña habíamos puesto pass? Vamos a ponerle 2 y lo valido. Me dice que usuario y contraseña inválidos, pero ¿por qué? Si cuando yo hice mi inserción me dice que son pass. Pasa lo siguiente, yo no tengo implementado un modelo de encriptación. Entonces, si yo no tengo implementado eso, yo estoy haciendo bien la consulta, pero como estoy mandando un dato pass, no lo estoy encriptando. Entonces necesito encriptar este elemento para que se pueda validar correctamente y sin un problema dentro de la base de datos. Entonces todo eso está correcto, sin encriptaciones y sin seguridades, está correcto, pero hay que implementar una seguridad. Entonces vamos a implementarle, vamos a detener el proyecto, vamos a implementarle una nueva clase que se llame encriptación md5. Y en encriptación md5, bueno, pues únicamente implementamos, vamos a ver si lo tengo por aquí. Ok, ahí está todo el modelo de encriptación. Le estoy diciendo que tengo una función md5 que recibe una cadena, bueno, una variable que es de tipo cadena y regresa una cadena. Ok, aquí si nos damos cuenta me marca un error, me dice que no está definido. ¿Por qué? Porque tengo que importar una clase system.security.cryptography. Ok, ya está, y se dan cuenta, se corrige. Aquí está la criptografía. La criptografía que vamos a utilizar es un MD5. Le digo que haga la variable md5 hasher, que es el modelo de encriptación con la semilla, y le digo md5.create. Le digo que el dato que recibí, el str cadena que está por acá arriba, le dé una conversión a qué, a bytes, ¿vale? Y que construya un string builder, una cadena, una cadena. ¿Para qué? Para hacer todo el recorrido y aplicarle una conversión a qué, a hexadecimal. Entonces no voy a ahondar mucho en este modelo. Podemos implementar, buscar más información acerca del MD5 en la red. Únicamente con esto lo que voy a lograr es hacer la encriptación. Entonces nos vamos nuevamente al default y vamos a implementar nuestro modelo de encriptación. Entonces le digo dim encripta as new encriptación MD5.
encriptación MD5. ¿Qué voy a encriptar en MD5? Pues voy a encriptar esto, datos pass. Entonces, antes de decirle que txtpass lo mande a la variable datos, le voy a decir que, ¿cómo se llama mi función? Fn, perdón, encripta. Vamos a borrar todo para que nos salga bien. Encripta.función. Encripta función. Okay, vamos a ver por qué no nos está mandando es que dice encriptación MD5. Vamos a ver, encriptación MD5 private no, perdón, aquí es public, si no nunca vamos a poder accesar a esta función. Public función MD5. Ok, ahora sí ya vamos a poder accesar. Encripta.función MD5 de quién, de txtpass.text. Y bueno, antes de que algo pase, le voy a decir que me muestre lo que tiene ese datos.pass, nomás para que veamos lo que está haciendo. No, de hecho no estamos implementando nada más allá de, más estoy diciendo que antes de que lance la consulta, que me muestre lo que está realizando. Entonces le digo 2, le pongo pass y le digo que lo valide. Me aparece esta parte. Entonces recuerden, aquí yo tengo mi consulta, y si nos damos cuenta, tengo la misma cadena que la parte de aquí de la consulta. Aquí yo le apliqué un MD5 a la frase pass, entonces yo aquí ya hice una función que me convierte en un MD5 la palabra pass, que va a ser ingresada desde aquí. Entonces al darle a aceptar ya me dice que correcto, continuamos. Pero si yo le digo ahora al usuario 1 y la palabra password, me va a decir ahora que no es válido. ¿Por qué? Porque la está encriptando y después me dice que el usuario o contraseña son inválidos. ¿Por qué? Porque recordemos que esto está sin cifrar. Ok, perfecto. Entonces ya tuvimos las implementaciones correctas, ya está funcionando de forma correcta. Vamos a eliminar esta parte que no nos está, no era para visualizar lo que nos regresaba. Entonces ya tenemos todo esto. Aquí nada más sería cuestión de que implementáramos un nuevo elemento, un web from 2, agregamos y página a la que accesaremos después de loguearnos. Es únicamente para que me redireccione. Después le vamos a meter más seguridad. Únicamente ahorita estamos trabajando con esto. En lugar de mandarle un correcto, continuamos. Yo aquí le voy a mandar un response.redirect y le digo que me redireccione a donde, a la página que se llama default 2.aspx. y si todo está correcto, vamos a probarlo nuevamente. Con esto casi terminamos. Le digo 1, le pongo password, le digo que valide. Me dice que usuario y contraseña son inválidos, pero si le digo 2 y le digo pass, lo que va a hacer es redireccionarme. Y se dan cuenta, ya cambió a default 2.aspx. Entonces en este primer video tutorial que tenemos, creamos un control login, creamos un control login, creamos una página para validar y hacer un logueo mediante una tabla que tengamos hecha en MySQL, y nos va a redireccionar, una vez validado, redireccionar a una segunda página. También nos falta implementar lo que son las sesiones para que ver que realmente los usuarios se loguearon y se pueden cambiar de una página a otra. ¿Por qué? Porque si recordamos ejecutar nuevamente esto, yo tengo un default 1, pero yo aquí le puedo poner directamente default 2 y me va a accesar.
cuestión que no tendría que hacer y me tendría que regresar a Default 1 sin ningún problema. Entonces en próximo video tutorial vamos a implementar esta parte. Bueno, por mi parte fue todo. Esperemos que esta nueva serie de videotutoriales les sirva de bastante. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, pues con mucho gusto se las soluciono. Entonces por mi parte fue todo. Hasta luego.